Aquí compartir juntos la palabra del Señor, que podamos gozarnos, amén. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿saben? ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? Nos ha regalado este día precioso. Hemos podido disfrutar en esta semana de las maravillas de lo que Él ha hecho. Dice su palabra que Él hizo todo. Él lo hizo en los cielos, la tierra, lo que está debajo del mar, todo lo hizo el Señor y lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutarlos. Amén. Hemos estado compartiendo en estas quinta semana, en estas últimas semanas acerca de Jesucristo, Jesús, Rey por siempre. Quisiera que cada semana que compartimos la palabra del Señor podamos meditar en ella y que podamos aprender y podamos vivir la palabra. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús, ese buen pastor. Él es mi pastor. Y si Jesús es mi pastor, usted tiene que ser oveja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aprendimos que si no somos ovejas, bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura, amén. Entonces quiero que podamos nosotros meditar en esa palabra. Pero en el día de hoy, ¿sabe? Ese Rey que es nuestro constructor, que es el que se hizo hombre, ¿verdad? Ese Jesucristo hombre, ¿verdad? Nos modeló un estilo de vida. Este Jesús, mi pastor, el servidor, me sigue sirviendo. Cada vez que le oramos al Señor, usted sabe que Jesús nos está sirviendo. Él no tiene por qué hacerlo. Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Pero cada vez que nosotros clamamos a Él, Él responde nuestras oraciones, nos está dando un servicio. Pero el día de hoy quiero que aprendamos acerca de Jesucristo, el Maestro. Amén. Sabe que hay reyes, hay gobernantes, y usted lo habrá escuchado en las noticias, que llegan a esas posiciones, pero lo que menos tienen es conocimiento. ¿Cuántos han escuchado de casos así? Por ejemplo, es bien común que nosotros en nuestros países escuchemos que la gente elige presidentes o gobernantes que no saben nada, ¿verdad? ¿Ha escuchado algo así o algo que se le parezca? Presidentes que llegan a dirigir una nación y no saben, lo que sabrán es lo básico, leer y escribir. Y eso me trae a memoria hace años atrás, cuando miraba un anuncio de publicidad de política, ¿verdad? Y miraba un candidato que escribió una carta así como de esos para inspirarlo a que usted votara por él. Abogado, licenciado, no sé cuántos títulos tenía. Y entonces, para hacerlo bien bonito, estaban firmando, ¿verdad?, el video ese de publicidad, y aparecía él con grandes errores ortográficos. Y el que la gente dice, qué inspirador, ¿verdad? Pero uno se ponía a ver todo lo que estaba escribiendo. Y lo que escribía eran, no dirían errores, sino horrores, ¿verdad? Y uno se da cuenta de que gente así aspira a llegar a posiciones y realmente es ignorante, ¿verdad? Y en ese tipo de personas muchas veces se pone, en esas manos se pone la dirección de naciones. Pero quiero que nosotros entendamos acerca de Jesús, ese Rey por siempre, el buen Maestro. Y la palabra maestro quiere decir enseñar. Alguien que ha sido enseñado, instruido profundamente, pero está dispuesto también a enseñar a otros. Jesús es nuestro mejor maestro. Y si Él es mi maestro, ¿qué vengo a hacer yo? Le hago esa pregunta. Si Él es mi maestro, ¿qué vengo a hacer yo? Alumno. En otras palabras y bíblicamente, discípulo del Señor. Él no puede ser mi maestro si yo no soy discípulo de Dios. El discípulo es aquel que está dispuesto a dejarse enseñar por ese buen maestro. Y quiero que leamos la escritura ahí en sus notas o en su Biblia, en San Mateo capítulo 13, versículo 53. ¿Lo tiene? Lo leemos todos juntos, por favor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor. El verso 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mire que la palabra del Señor, se lo hago ahí para que podamos entender cómo el Señor estaba enseñando a la gente. En los 4 evangelios, en Marcos, Mateo, Juan y Lucas, la palabra maestro aparece 48 veces refiriéndose al Señor. No necesariamente como maestro, pero sí que enseñaba.
Jesucristo vino a esta tierra para enseñarnos a poder hacer discípulos del Señor. No podemos ser cristianos si realmente no aprendemos. Podemos aprender muchas cosas. Pero miren lo interesante de esto. Como dice la Escritura, que en él había sabiduría, aparte hacía milagros. Y se preguntaban, ¿cómo es que este carpintero, se recuerda que hablamos hace unas semanas, Jesucristo, ese servidor, ese Jesucristo hombre, cómo un carpintero podía tener tanta sabiduría? Quiero que usted y yo podamos entender que el Señor te dice que de aquello humilde, de aquello quizás ignorante, Él lo glorificó para poner abajo a los sabios, aquellos que tienen conocimiento mas no tienen sabiduría. El Señor vino a esta tierra para darnos a nosotros la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad. La palabra del Señor es para que conozcamos la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es bien importante. ¿De qué hablaba Jesús? Hablaba acerca de las parábolas. En ese capítulo 53, el Señor habló de diferentes parábolas: del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la red. El Señor estaba enseñándoles al pueblo. Él las decía a la multitud, pero Él tenía un trabajo encomendado y era acerca de hacer discípulos que fuesen los representantes de Dios aquí en la tierra y que se iban a multiplicar. Por eso usted y yo estamos aquí, porque esos discípulos fueron buenos alumnos cuando el Señor Jesús estuvo aquí. Gracias a ellos es que hoy la palabra del Señor está aquí en este lugar. Amén. No sabemos qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida, pero si nosotros llegamos a ser buenos estudiantes, buenos discípulos, podremos quizás en un futuro ver otras personas proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. En San Juan 7:40, miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces algunos de la multitud, ¿qué dice? Oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido, qué dice, engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas de esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjese que cuando uno aprende la palabra del Señor y Jesucristo le enseña, mire ese rey que tiene todo conocimiento y sabiduría, en el que yo plenamente puedo confiar, me está diciendo que yo puedo aprender esa palabra, y el hecho de compartir la palabra, habrá en esos momentos, en esas situaciones, siempre conflictos. No sé si a usted le habrá pasado que hay gente que usted le está diciendo algo que la Biblia dice y no la creen. No se dice, pero ¿y por qué? ¿Y sabe cuál es uno de los cuestionamientos? ¿Quién escribió la Biblia? Hombres. Claro que sí, hombres escribieron la Biblia, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Quiero que entienda que cuando nosotros venimos a ser esos buenos discípulos del Señor, y Jesús viene a ser mi maestro, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber diferencias, siempre va a haber gente que va a creer o no va a creer. Y lo interesante de esto es que no simplemente es no creer, es querer hacer daño a aquello que nosotros creemos. No sé si nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Todavía podemos hablar plenamente de este evangelio, pero estos tiempos acabarán. Estos tiempos no van a permanecer. Habrá momentos donde no podremos tener la Biblia. Habrá momentos donde la iglesia será perseguida. Habrá momentos donde aquel que diga que cree en el Señor
va a ser discriminado, será apartado. Si no se da cuenta ahora, usted dice que es cristiano y usted dice, este es un fanático. ¿No ha escuchado cosas así? O sea, para que se dé cuenta que el hecho de aprender las enseñanzas de Jesús, porque no son nuestras enseñanzas, sino las enseñanzas de Dios, eso causa grandes conflictos. Y el Señor fue tal, quiero que entienda esto, que el Señor, realmente Dios nos dio 10 leyes, los 10 mandamientos. Pero ahí vino el gran conflicto de esta humanidad, que habían maestros de la ley, lo que eran los escribas, los fariseos, los rabinos, que eran los que enseñaban la ley. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? El Señor estableció 10 mandamientos que le dio a Moisés. Esa era la enseñanza del Señor. Por eso le preguntaron al Señor que si ellos guardaban la ley, y el Señor le dijo todos los mandamientos, pero también Él agregó o simplificó los 10 en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, hermanos, se simplificaban todas las leyes del Señor, todos los mandamientos de Dios. Pero en ese transcurso, el hombre se encargó de ir agregando más leyes o más conocimientos por la poca sabiduría que se tiene del Señor. Mira, hay una gran diferencia. Quiero que puedan entender que a Jesucristo lo miraban porque era un hombre sabio. Ni siquiera estaban pensando que era Dios, sino que era un hombre sabio aquí en la tierra. No sé si usted me está entendiendo. O sea, a Jesucristo no lo estaban determinando sus enseñanzas porque sabían que era Dios. No, era porque miraban, había un hombre que cuando se paraba a enseñar en las sinagogas, había sabiduría, porque no simplemente repetía la ley, sino que la ponía en práctica también. Era bien interesante esto, pero quiero decirle que en ese transcurso hubieron 640 leyes. O sea, aparte de ser nosotros discípulos del Señor en aquel tiempo, a medida que iba pasando y transcurriendo las décadas, los años, se agregaron 640 leyes. ¿Sabe por qué? Porque estos escribas, ellos estudiaban la ley, interpretaban la ley y iban añadiendo más cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Y era lo importante. Por eso Jesucristo viene a ser el mejor maestro. Amén. Y la iglesia, hasta el día de hoy, seguimos nosotros peleando por cosas que yo pienso que son tonterías. Tonterías, porque si yo vengo a ser discípulo del Señor, vengo a aprender sus enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a practicar las enseñanzas. Pero a nosotros se nos han enseñado cosas por interpretación humana, que no tienen nada que ver con las Escrituras. Dios, hay algo tan sencillo, y una de las grandes enseñanzas que nos da la Escritura, por ejemplo, sencillo, es algo que quiero que pueda quedar claro en esta mañana. Dios dice que tenemos que ser personas, si hablamos de vestimenta, que vistamos decorosamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nosotros, con una mentalidad religiosa, muchas veces pensamos que porque no se viste como yo me visto, es pecado. La Biblia no condena esa vestimenta, lo que condena es el decoro. Pero nosotros humanamente fuimos enseñados de una manera, porque el criterio del hombre cambia, porque mi interpretación de la Escritura es a mi conveniencia, porque pretendemos nosotros poner cargas que quizás nosotros mismos no podemos llevar. Por eso Él viene a ser el mejor maestro. Por eso el Señor no peleaba con ellos, sino que lo que hacía era decir la verdad, las mismas leyes que estaban establecidas. Amén, hermano. Por eso es importante estudiar la Biblia. Por eso es importante meditar en ella, creerla, aplicarla a nuestra vida. Porque ¿qué era lo que pasaba con los maestros de aquel tiempo? Que sabían la ley, pero no la ponían en práctica. Hay una gran pelea en el yo reconocer que Jesús es mi maestro, porque si yo aprendo sus enseñanzas, las tengo que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es ser un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Pero muchas veces cogemos la única parte que me conviene, y eso es el gran problema que estamos viviendo el día de hoy. Quiero que nosotros podamos aprender acerca de lo que es Jesucristo. El ser inteligente no me hace sabio. La sabiduría, dice el Señor, pídala. El Señor da sabiduría divina.
Si alguien es falto de sabiduría, que la pida. No dice de conocimiento. El conocimiento lo adquirimos cuando estudiamos. Es sencillo. Usted no manda a sus hijos para que lo eduquen. Usted manda a sus hijos para que le enseñen a sumar, a restar, a multiplicar. En casa se le enseñan valores morales y temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Usted no pretenda que a sus hijos los eduquen. Uno manda a los hijos a adquirir conocimiento. Pero muchas veces le echamos la culpa a la escuela. ¿Por qué se te portó el hijo así? Es que esa escuela es mala, solo delincuentes hay. No, porque hubo un problema en tu casa. Amén. Amén. Porque lo que le enseñan en una escuela, enseñan en otra. Quizás el maestro cambia, quizás sea de menos conocimiento, menos preparación. Pero lo que es en educación, en valores, es en casa. Amén. Y el Señor fue claro y por eso nos dejó este manual de vida. Quiero decirles algo. Si hay algo que usted y yo queremos aprender de cómo vivir aquí en la tierra, algunos hasta compran libros, ¿verdad? Porque hay libros que cómo orar, de la unción del Espíritu, de cómo ser prosperado, de tener mentalidad de reino. Aquí está todo. Amén. Léala, medite en ella y vívala. Amén. Por eso el Señor vino a esta tierra. Por eso es importante. Pero la sabiduría es saber aplicar el conocimiento que yo tengo. No puede ser sabio si usted no tiene mucho conocimiento. Porque empezará a aplicar la sabiduría humana, sus pensamientos. Pero cuando yo tengo conocimiento bíblico, empiezo a ser sabio. Sabio en el Señor, y sé cuándo y cuándo no, y cuándo sí aplicar esa sabiduría divina. Amén. Por eso es bien importante. Y le voy a decir, la iglesia muchas veces aquí, voy a ponerme ahorita, no espero que nadie me tire una Biblia. Muchas veces las enseñanzas incomodan la vida de las personas. Y quiero que entienda de que esa incomodidad usted tiene que verlo como una señal de parte de Dios. Ya que andamos en busca de señales, ¿verdad? Yo sé que usted no, ¿verdad? Pero hay otros que sí. Es una señal de parte de Dios que si algo me incomoda, necesita ser ajustado, arreglado, ser levantado, reconstruido, cambiado, renovado. Lo que tenga que hacer el Señor en su vida. Por eso la gente se queja cuando ponen leyes y dice, vamos a aumentar el ticket de velocidad. ¿Por qué ingratos quieren sacarle el dinero a uno? Se lo ponen a los violadores de las leyes, no a aquel que las respeta. Y era algo que es tan interesante que a través del tiempo iba pasando y el hombre iba agregando más leyes. ¿Por qué? Porque querían cercar realmente al hombre para que viviera de acuerdo a leyes y no a la gracia, que fue el plan perfecto de inicio del Señor cuando nos creó. Amén. Por eso es bien importante en esta mañana que usted pueda entender lo que es Jesús. Jesús nos enseñaba algo y nos sigue enseñando el día de hoy. ¿Sabe qué? Jesús nos enseña que nosotros podemos ser sanos, que nosotros podemos ser santos y que podemos ser salvos. Amén. Por eso es que el Señor vino a esta tierra. Vino, dice, a sanar al enfermo. ¿No dice así la Escritura? Amén. Vino a sanar al enfermo. Vino a santificar. Dice, sé santo porque yo soy santo. Así dice el Señor. Pero también vino a salvar. ¿Se recuerda la semana pasada cuando hablábamos de que el Señor ha dado promesas? Y esa es la mayor promesa. Da promesas de bendiciones, da promesas de poder restaurarnos, de poder hacer cosas maravillosas. Pero la más grande promesa es la salvación, la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amén. Y algo interesante, que Jesucristo no vino a enseñar sus propias ideas o sus propios conocimientos, vino a enseñar lo del Padre. Dice Marcos 1:22, y se admiraban, dice, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Le voy a pedir que usted pueda escribir ahí en sus notas, por favor. Jesucristo, el Maestro, ese Rey por siempre, enseñaba con autoridad.
Por favor, escriba autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no sé si usted fue estudiante. Yo creo que casi la mayoría. Pero no sé si en algún momento en su tiempo de estudiante usted le preguntó algo al maestro y no sabía. ¿Verdad? Vea que sí. No sabe. Pero también hubo otras cosas en las cuales impactaron probablemente más la vida de un estudiante, que era que lo que le estaba diciendo el maestro no era lo que miraba de él. El Señor tenía algo bien importante que enseñarnos, que Él enseñaba con autoridad. Dice ahí en Mateo 7:24, ¿lo tienen? Dice, cualquiera pues, ayúdenme a leerlo por favor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada, ¿qué dice? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque el Señor estaba dando una enseñanza y la daba con autoridad, seguridad, certeza, que lo que estaba hablando era algo real, era algo que Él vivía en hombre, en esta tierra, en carne. Él lo estaba viviendo. Y hizo algo bien interesante. Hablaba hablando en parábolas. Hablaba acerca de la vida que usted y yo podemos vivir. ¿Usted dónde está edificando su casa? ¿La está edificando sobre la roca o la está edificando sobre la arena? Y eso no es de decirlo. Dice el Señor, el que oye estas palabras, y dice ahí, y las... Repita conmigo por favor esa parte del versículo. Usted está escuchando las palabras del Señor. El que oye estas palabras y las hace. Qué poquitos. Otra vez, por favor. El que escucha estas palabras y las hace. Hermano, hace. El Señor dice, lo voy a considerar como ese hombre prudente que está edificando la casa sobre la roca. Y ¿sabe lo interesante? Que Él estaba enseñando algo que ya había estado establecido por Dios mismo. Si usted y yo queremos que nos vaya bien en cualquier área de nuestra vida, el Señor ya nos había dado ese manual de vida. Pero el hombre se encargaba de ir poniendo más y más y más y más y más, tantos que eran imposible que el hombre pudiera cumplir con tantas de ellas. Por eso era importante que esa doctrina que el Señor enseñaba, porque enseñar es enseñar una doctrina. Y aquí la iglesia pelea mucho acerca de las doctrinas. La gente enseña más cómo tiene que verse un creyente que lo que tiene que haber en su corazón. Y le voy a decir esto, si yo tengo bien mi corazón, eso se va a reflejar afuera. Pero no sé si usted conoce gente que se mira bien por fuera, pero está podrido por dentro. ¿A qué el Señor le interesaba? El corazón. Y ahí no puede pelear un corazón sano con una mala apariencia afuera. Eso no se da, no es de Dios. Si tengo un buen corazón, se tiene que reflejar afuera. Pero se puede ver bien por fuera, pero puede estar mal por dentro. Entonces es bien importante que entendamos esto. Muchas veces la iglesia se escucha ese tipo de enseñanzas que lo que hacen es confundirnos. Porque realmente no es una doctrina que viene de parte del Señor. El Señor nos enseña a cómo vivir, qué es lo que debemos de hacer. Y lo hace con autoridad, con seguridad. Él tenía autoridad y por eso le leía a Marcos 1:22, que se admiraban de la doctrina del Padre. El Señor no venía y le decía, ¿y no dijeron los profetas de ustedes, del pueblo? Hacía referencia de la ley, no le decía. El Señor no vino a pelear con ellos.
El Señor no les vino a decir, es mentira lo que aquellos les decían. En alguna parte de la Escritura, el Señor les dijo que las enseñanzas de los maestros, de los fariseos, de los escribas, eran mentiras. ¿En qué parte el Señor dijo que eran mentiras? En ninguna parte de la Escritura, cuando Él andaba enseñando la doctrina. En ninguna parte. Pero el Señor fue bien claro cuando dijo, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Eso fue lo que el Señor les dijo. Amén. El Señor fue fue ese maestro. Yo no sé quién ha sido su maestro, a quién admira, ¿sabe? Cuando uno es estudiante, uno tiene un referente a quien aprender. Y normalmente cuando estás pequeño, admiras mucho a un maestro que te enseñó en la escuela, en el colegio, en la universidad. Para nosotros, el mejor referente, el cual yo debo de admirar, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él es el mejor maestro. No ha habido hombre como Él. Hay gente que admira mucho a un orador, a un predicador, porque habla bien bonito. Jamás se le comparará a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso a Él. Déselo, por favor. Que a Él es la gloria. Es importante esto. El Señor siempre hablaba con contundencia, sin miramiento. Y eso hizo que fuera causa de burlas. Por eso el mensaje del Señor muchas veces no se puede acondicionar, porque alguien se va a ofender. No puede ser condicionado un mensaje de Dios, porque aquí estamos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ya me asustaron. Pásenme la lista de qué quiere que prediquemos, pues. Como a veces así es, ¿verdad? Pero el Señor no le estaba preguntando, a ver, ¿de qué quiere que les hable? Porque hay gente que así es, ¿de qué quieren? Hoy ando bien inspirado. Díganme de qué quieren que... El Señor no andaba con esas cosas. Por eso sorprendían. Porque a veces le salía con cosas que según ellos era para sentirse bien, pero lo que hacían era que se sentían mal. Por eso el Señor no andaba con miramientos en las enseñanzas. ¿Usted cree que era agradable para el pueblo? Porque vea, el Señor le estaba hablando tanto al pueblo como a aquellos que tampoco eran de parte del pueblo. O sea, como decir, eran a sus paisanos, a los salvadoreños, pero también a los de otros países. Le hablaba a todos. Esta palabra viene siendo para todos, amén. Viene siendo para usted y yo que somos creyentes, como para aquel que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Es una palabra para todos. Bendito sea el Señor. Por eso es bien importante que entendamos. Jesús tiene la autoridad y enseña con sabiduría y poder. Él enseña con sabiduría y poder, porque no dice el Señor, no dice que es la palabra de Dios, es poder de Dios. Amén. Amén. Mire, y le voy a decir, hermano, aquí ofensivo, ¿cuántos tienen autoridad? Autoridad en el Señor. ¿Cuántos tienen autoridad? Amén. Mire que poquitos, mire, se lo voy a decir así facilito, aquí, esta parte le edito. Hermano, traiga la oración. El Señor en una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y dice, está bien, porque el Señor dice, ustedes repiten mucho y no dicen nada. Escuchaba así como algunos creyentes, no de aquí, pero de otra iglesia, ¿verdad? Entonces, pero vea, si usted quiere saber que tiene autoridad, no es gritar, ¡ay, gloria a Dios! No, eso no es tener autoridad, es un gritón. Autoridad es hablar con seguridad. Usted va, hermano, diríjanos en oración. Bueno, Dios le bendiga. Empieza hablando, ¿verdad? Dios le bendiga, gracias te damos, Señor. ¿Ha escuchado gente así usted? Yo sé que usted no, pero otros sí. Pero cuando yo tengo autoridad de parte del Señor, Dios me ha dado a mí esa autoridad para poder orar con seguridad. Gracias te doy, Señor, por este momento, por este tiempo. Venimos delante de ti, una voz firme y seguro. Pero cuando hay cosas en mi corazón ahí como que va obstaculizando mi fluidez delante de Dios. Hermano, quiero que vea que Él es un buen maestro, nos enseña hasta cómo orar. Pero hay gente que grita, ¿verdad? Hay gente que habla así como yo, ¿verdad? Y así es mi tono de voz, quiero bajar el volumen, ¿verdad? Autoridad no es gritar. Autoridad es tener firmeza. Dice que es poder de Dios. Amén. Y aún así nos enseñaba el Señor, tenía autoridad. Autoridad en que Dios le diga, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Entonces, ¿ve? Y este me está diciendo y ni viene. ¿No les ha pasado algo a usted, verdad? Hermano, ¿y por qué no viene a la oración?
Ahí se acercó una vez al año y esa vez que vino le va a reclamar a aquel que no ha ido. No, hermano, autoridad es saber que yo le puedo decir firmemente qué pasó, por qué no llegó el día de la reunión, porque yo estoy constante, estoy comprometido. Amén. Por eso hay gente que no hay temas en la iglesia que no hablan, porque si no se viven, ¿cómo las va a poder usted compartir? Amén. Jesucristo no andaba con miramientos. Jesucristo no había nada, veía que el Señor le hacían preguntas y le decía al Señor, y es válido que pueda sanar en el día de reposo. Y dice la palabra que el Señor ya estaba maquinando, porque ellos ya sabían la ley. Ellos ya sabían la ley, pero ¿qué era lo que querían? A ver qué Jesucristo decía para contradecir. El Señor no los contradijo. El Señor le dijo, y verán que hay poder de Dios aún para sanar en el día de reposo. Hermano, este evangelio no es para contender. Habrán personas que preguntarán sabiendo para pelear con usted. No se encuentra con gente que sabe más. Este evangelio no es para pelear. Este evangelio no es para contender. Este evangelio es para compartirlo para aquel que no sabe. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Bendito sea Jesús. Él es mi maestro. Me recuerdo que en una ocasión andaba en una situación y me encontré con un familiar de esas personas y me dijo, bueno, venga aquí, explíqueme de Dios, así, pero bien. Y le digo, ¿qué quiere saber? Que acerca de la creación, de si Dios creó el hombre y la mujer. Y le digo, mire, usted ya lo sabe, ¿para qué me pregunta? Yo no voy a pelear con usted. Si usted lo quiere creer, bueno, y si no, ese es su asunto. O sea, yo no voy a forzar a que crea. La palabra se dice, se comparte. Si lo cree, que bien. Si no, también. Amén, hermano. El Señor no obligaba a la gente a que aprendiera. El Señor simplemente las compartía. Amén. Amén. Y por eso es que somos llamados a ser buenos discípulos. ¿Sabe que nuestro Señor Jesús, ese maestro, enseñaba con la práctica? Escriba, por favor, la práctica. ¿Sabe qué? Dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Mira, hay mucha gente que va a estudiar una carrera, pero nunca la desarrolla y jamás llega a ser un buen profesional de eso que estudió. Ahora, si usted quiere ser un buen discípulo del Señor y Él quiere ser su maestro, si Él es su maestro, tenemos, dice el Señor, que aquel que escucha las palabras que Él dice y las hace, lo está considerando ese hombre prudente. Pero también, si nosotros las hacemos, estamos siendo buenos discípulos del Señor. Dice ahí en Lucas 10:36. Lo tiene, ayúdame por favor. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y él habla así, hablando de la parábola del buen samaritano. ¿Sabe, hermano? Iban ahí, dice, el Señor puso algo, una parábola para hacerlos meditar. Y el Señor nos enseña que Él tenía cuidado, pensaba en los demás y no tanto en Él. No pensaba en que estaba cansado, pensaba que había una necesidad que había que suplir. Sabía que había gente que tenía hambre, prefería que comieran ellos y después comía Él. Por eso hablaba acerca de esta parábola. Y dice, ese samaritano que no era del pueblo, no era maestro, no actuaba en misericordia. Sabía la ley, sabía lo que Dios nos estaba mandando, pero no la estaban practicando. Cuando Jesús viene a ser mi buen maestro y usted viene a ser ese buen discípulo, yo practico lo que la Escritura me dice. Amén. Usted y yo estamos aquí como cuando vamos a la escuela a aprender, pero el aprender no es suficiente, hay que ponerlo en práctica. Amén. Y ahí es el gran problema de la iglesia del Señor el día de hoy. Que somos buenos para aprender, pero no para poner en práctica, para vivir lo que estamos aprendiendo. Por eso dice la Escritura que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué? Ay, hermano, le voy a repetir esto. El que sabe hacer el bien y no lo hace, uy, qué poquito. Bueno, se lo voy a decir porque no lo quiso decir usted. Le cuenta como pecado. Amén. Porque no puede decir que ignoraba. Porque sabemos que Dios nos está pidiendo tender la mano a alguien en alguna situación y no lo hacemos. Pero sabemos la voluntad de Dios.
conocemos su escritura, pero no la estamos poniendo en práctica. El Señor era bien práctico. El Señor era claro cuando Él enseñaba. Dice Mateo capítulo 6 versículo 31. Y mire, esto es algo bien práctico, hermanos. Porque a veces leemos la Biblia como ese libro de historietas que pasó en aquel tiempo, un libro de imaginación. Y no es así. Dice 6:31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, escuche esto, mire, aquí enseñándole al pueblo, a usted y a mí. Ahí le está hablando el Señor a usted y a mí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis del día de mañana. ¿Qué dice? Basta cada día su propio mal. Mire, no es algo práctico. ¿A cuántos se le ha arreglado un problema solo con preocuparse? Levante su mano, por favor. ¿A cuántos? ¿Cuántos se han preocupado por algún problema? Levante su mano. ¿Cuántos se han preocupado por un problema? Levante su mano, por favor. ¿Se le arregló? No. No es práctico lo que el Señor dice. Dice, ¿para qué te afanáis? Si cada día tiene su propio afán. No es práctico eso. Ay, pero empezamos y ahora qué hago? Y andamos como locos de un lado para otro a ver cómo lo arreglamos. Y el Señor dice, esas mismas cosas quieren los gentiles. No hay diferencia entre aquellos que no conocen del Señor y usted y yo. Me incluyo. No hay diferencia. ¿No es práctico este evangelio? Hermano, esto es algo, hermano, es sencillo. Yo no sé qué tan difícil es para usted leer la escritura, pero esto es sencillo, hermano. El Señor dice, hombre, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el mundo? Buscar las añadiduras y dejamos a Dios de lado. Yo sé que nadie va a decir amén, pero gloria sea el Señor en esta mañana. Bendito sea el Señor, amén. Por eso el Señor siempre le daba apertura a la gente. Eso es lo que hace un buen maestro. El maestro trata a las personas con amor. Yo no sé lo que ha sido estudiante, pero había maestros groseros. Había maestros que a la brava no le importaba, le sonaba, no aprendiste, qué burro, le daba, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes pues aquí no, vea, pero en su país, ¿verdad? Le pegaban a uno con una reglita y todo, que no aprendiste, le daban, ¿verdad? Por portarse mal y por no aprender. El Señor, hermano, nos enseña con amor. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor obra en amor? En amor. Si a usted le duele, es porque no ama al Señor. Tiene que amar a Dios. Así es la palabra del Señor. Amén. Por eso es bien importante. El Señor tiene interés. Mire, un buen maestro tiene interés por la gente, aunque no sea recíproco. A Dios, usted y yo le interesamos. Amen. Pero hay gente que no le interesa a Dios. Sencillo. Eso es práctico. Si no, todo aquel que escuchara la palabra del Señor hiciera lo que Él dice. Pero hay personas que simplemente no tienen interés, aunque el Señor siga teniendo interés en ellos. Eso es lo que hace un buen maestro. Eso es lo que hace ese maestro. Quiere buenos discípulos. Aunque no lo seamos, Él nos sigue amando y hará todo lo que esté al alcance de Dios para que nosotros podamos llegar a ser buenos discípulos de Él. Amén. Es importante vivir una vida práctica. Hermanos, este evangelio no es de decirle cosas que a usted le gusten. Esto no es simplemente recitar la Biblia, porque hay gente que es buena recitando la Biblia, pero no la vive. Y no es aquí. Se lo he dicho 1500 veces. No es aquí. Qué bueno aquí. Gloria a Dios. Es afuera, 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 afuera de estas cuatro paredes. Es afuera donde tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es afuera. ¿Qué piensa la gente de usted? Yo le voy a decir algo, hermano. La gente dice que le cae mal porque es cristiano. No, la gente normalmente no se equivoca. Si la gente tiene un concepto de usted,
Medite en eso, porque aún el Señor, a un burro hizo hablar, a un cuervo le dio de alimentar a un profeta, a cualquiera, a un gentil que no conoce del Señor, le puede estar dando un mensaje a su vida. De que hayan cosas que tengamos que corregir. Aquí no simplemente es de saber la palabra de Dios. Si la palabra de Dios viene a ser poder de Dios, si usted la vive y la practica, le da autoridad como Jesucristo la tiene, la tuvo y la tendrá siempre. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso es importante lo que Jesucristo nos enseña. Esa Biblia es un libro práctico. ¿Tiene problemas familiares? Busque la Biblia. ¿Tiene problemas económicos? Lea la Biblia. ¿Tiene problemas emocionales? Lea la Biblia. ¿Tiene problemas de soledad, de depresión? Lea la Biblia. ¿Tiene problemas de que nadie lo entiende? Lea la Biblia. Bendito sea el Señor. Dios no me habla. Lea la Biblia y Dios le va a hablar. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dice que la Biblia es la voz de Dios. Amén, hermano. Escuchamos un predicador que dice, bueno, voy a predicar, dice, de fulano, un tema cualquiera. Le leyó la mitad de un verso. Y ahí se estuvo usted escuchándolo 1 hora. ¿Le habló Dios? La pregunta es, ¿qué le dijo Dios? Mediten eso. Lea la Biblia. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor nos enseñaba de una manera práctica. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Ay, bendito sea el Señor. Estos mensajes son suaves, hermano. Habrán días donde serán duros estos mensajes. Bendito sea Él. ¿Sabe? Ahí en la parte 3, por favor, enseñó lo que vivía. Por eso vino aquí a la tierra y se hizo hombre. Porque Él enseñaba lo que vivía. Amén. Dice en San Juan capítulo 13, versículo 13. Mire, dejé este pasaje para que nos demos cuenta cómo la gente llamaba a Jesús. Dice, vosotros me llamáis, ¿qué dice? San Juan 13, 13. ¿Qué dice? Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien. Porque, ¿qué dice? Lo soy. Leímos, yo soy el buen pastor, ¿se recuerda? Leímos que Él vino a servir y no a ser servido. Eso es lo que leímos. Leímos que Él está construyendo algo en nuestra vida. Ahora aquí dice, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. Y usted no le dijo, no es para tanto. Porque hay gente que le dicen y se siente bien. Usted sabe. Y la gente dice, sí, ¿verdad? Y esto pregúnteme para ver que yo, para responderle. No, hermano, pregúnteme algo a mí. Y si no sé, no le voy a responder. ¿Para qué le voy a decir algo que no sé? Pero también dice el Señor que uno puede saber el corazón de quien le está preguntando. Es bien importante eso. Y aquí el Señor es bien claro y le dice, pues yo le dije, el verso 14, el Señor y el Maestro. ¿Qué dice? He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Vean cómo le dice, Señor, ustedes me dicen maestro y Señor, y lo soy. Le voy a decir, lo que usted sepa, eso no le va a quitar nada. Si usted es sabio, si usted hace la voluntad de Dios y cumple con los mandatos del Señor, eso no lo va a hacer mejor que otros. Porque ese es el problema que nosotros tenemos como cristianos y como iglesia, que pensamos de que porque yo hago todo lo que Dios está pidiendo, soy mejor que otro. Y ahí empieza a haber un problema. Amén. Porque uno dice la misma escritura, y usted se recordará que lo leímos, que consideremos a otros mayor que nosotros. Amén. ¿No nos enseñó eso nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿No le decía eso a Pablo? ¿No le decía eso a la iglesia del Señor? Creo, hermanos, que nosotros estamos viviendo el mejor tiempo para predicar el Evangelio.
Creo, hermano, que quizás aprendimos un evangelio que, gloria a Dios, llegó a nuestras vidas, pero Dios está llamándonos el día de hoy a vivir un evangelio práctico. Amén. Amén, hermano. Por eso el Señor nos está preparando en este lugar, para que cuando vayamos afuera tengamos autoridad para poder hablar la palabra del Señor, para que podamos practicar lo que se nos enseña, para poder vivir esa escritura que Dios nos ha dejado. Amén, hermano. Y el Señor le dice: eso no me va a quitar que yo sea Señor y Maestro, que te lave los pies. Porque hay gente, hermano, que apenas sabe 3 versículos, 4 y 5, si acaso, y ya cree que aquel que viene comenzando va a ser superior en el Señor. No. Más va a demandar el Señor para aquel que sabe y no lo vive. Amén. Bendito sea el Señor. Le digo porque ese es el buen maestro. Amén. Ese es ser el buen maestro, el mejor ejemplo para nuestra vida como cristianos en Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Enseñaba en cualquier lugar. Aquí somos buenos predicando la palabra, pero en el trabajo, en su familia, allí en las reuniones que lo invitan, ¿cómo es usted? ¿Cómo se mueve? Jesucristo no importaba, Él andaba en cualquier lado. Lo invitaron a la boda, estaba en las fiestas, estaba ahí en el monte. La mejor asiento para mí, porque yo soy el buen predicador. No, hermano, en la grama. Jesucristo no había micrófonos para darle información. No había un micrófono en el tiempo. El Señor tenía que tener una gran voz para que la multitud lo pudiera escuchar. Se tenía que ir en la parte de arriba para que la gente pudiera, no para que lo miraran, sino para que lo escucharan. Ese era ser el maestro. Amén. Por eso el Señor predicaba en cualquier lugar, en cualquier momento. Mire, hermano, en cualquier momento. A tal hora estoy disponible, pero en la noche no. Hermano, y Jesucristo, dígame usted, en todo momento enseñaba. Enseñaba en la mañana, enseñaba en la tarde, a la hora de la cena, a la hora del almuerzo. Hermano, a la hora, hasta tenía su tiempo de oración. Y todos pensamos que a veces solo en la noche. Sí, oraba en todo momento. Amén, hermano. Amén. Ese es ser un buen maestro. Siempre estaba accesible para todos. Siempre. Es algo bonito de este maestro, que si yo no sé algo, puedo acudir a él en cualquier momento. Accesible. Está ahí en cuanto usted y yo necesitemos ayuda. Él está ahí. Amén. Y ya para terminar, creo que no está, o no sé si estará ahí, el versículo 20, Mateo 23. Creo que este no está ahí en sus notas, pero creo que sí está en la pantalla. Mateo 23:1, dice la palabra del Señor. Entonces, Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿lo tiene? Mateo 23:1. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ok. Vean las palabras de nuestro Señor. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Para ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 8. ¿Lo tiene? Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mire cómo dice el Señor. Si ustedes, porque yo les estoy interpretando las parábolas, porque vean que el Señor tenía sus preferidos para explicarle con detalle lo que hablaba la multitud. Si ustedes creen que van a ser maestros, están mal. Ustedes están mal, porque maestro solo uno. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Dice maestros uno, Cristo. Y dice ahí, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Porque hay algo que hay en nuestro corazón, y es la vanagloria, es la arrogancia. Lo aprendimos hace 2 semanas con respecto a eso. Jesucristo enseñaba lo que vivía. Por eso lavó los pies de los discípulos. Por eso les dijo lo de los samaritanos.
Le dice, mira estos religiosos viendo una necesidad y se fueron despacio. Hay una gran diferencia en ser religioso y en realmente hacer la voluntad de Dios. El religioso sabe la palabra, pero no la vive. El religioso apunta a aquel que no hace lo que él está haciendo, pero no mira lo que él mismo no está haciendo. Eso es lo que hace el religioso. Y el Señor no tenía problema con eso. Pero el Señor fue claro allí en ese pasaje de Mateo 23:1. Le dice, si ellos te dicen que no hagas esto, no lo hagas. Pero tampoco hagas lo que ellos hacen. Aleluya. Amén. Al Señor le interesa que seamos realmente obedientes a su palabra. Y obedientes no es estudiarla simplemente, es vivirla. Es vivirla. Estamos en este mejor tiempo, hermanos. Dice Mateo 5:43. Y hay gente que solo quiere enseñar a los que le caen bien. Gente que con este me siento bien, ¿no? Si hubiera sido así, hermano, este evangelio no hubiera llegado hasta el día de hoy. Dice Mateo 5:46. ¿Lo tiene? Si solo amáis a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos y cobradores dispuestos a hacer lo mismo. ¿Ah? Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser, ¿qué dice? Perfecto. Así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿No estaba diciéndole lo que él estaba viviendo? Hombre, hermano, si al Señor se le acercaban prostitutas, ladrones, estafadores, extorsionistas, asesinos, y el Señor no los andaba con miramientos, que era lo que el Señor les daba: palabra de salvación, palabra de santificación, sanarlos si estaban enfermos. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús. ¿A quiénes condenó? A esos escribas y fariseos que sabían la palabra, pero que no la vivían, y apuntaban a aquellos otros para condenarlos, porque no estaban haciendo lo que ellos decían, pero ellos mismos no hacían lo que ellos les estaban enseñando. Ese es Jesucristo, el buen maestro. A mí me enseña todos los días, créame. Si hay algo que le voy a decir, siempre uno tiene la tendencia a poner los ojos en un hombre, pero Jesucristo no puede ser sustituido por nadie. Admiramos más a una persona que al mismo Dios. Nunca admire más a un hombre. Admire a Dios. Y si usted admira a Dios, usted vivirá como Dios quiere que viva. Y usted sentirá lo que Dios siente. Y usted enseñará lo que el Señor le ha enseñado. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es el Rey por siempre. Es un Rey lleno de sabiduría y conocimiento. Y